palabra de hoy, ¿verdad? Es una que va a ser muy práctica. Es algo que nosotros en la vida a veces, ¿verdad? Como cristianos siempre estamos pensando por qué de las cosas que nos pasan. So today's message will be a very practical one, and as Christians we think, why do things happen to us? Así que siempre es como una batalla constante en nuestra mente y le preguntamos al Señor, Señor, esto me pasa por esto, es consecuencia de, ¿qué está pasando en mi vida? So constantly we have this battle of the mind of asking, Lord, why does this happen to me? Why does this other happen to me? Así que esta mañana, ¿verdad? Queremos, a la luz de la palabra, ver qué dice la palabra en cuanto a eso, el por qué nuestra vida a veces pasan eventos que no entendemos. So today, in the light of the word, we want to discover why those things do happen to us. Así que decía un pensador, ¿verdad? La verdad proviene de las ideas y razones que se encuentran en Dios. There was a wise thinker that said that the truth comes from ideas and reasons, eternal ideas and reasons that are found in God. Y dado que estas ideas están en Dios y son, And given that these ideas are in God and they are God, pueden afirmarte que Dios, can affirm that God is the truth. así que Dios es la verdad misma. So God is the truth himself. Su Hijo Jesús es la verdad misma. His son Jesus Christ is the real truth. Tanto afirma eso en nuestros corazones y en nuestras mentes. And the Holy Spirit affirms that in our hearts and in our minds. Ilumina a nosotros para que tengamos que la verdad en nosotros. He illuminates us so that we can have the truth in us. Ya la revelación está ahí, pero el Espíritu Santo hace que nosotros seamos iluminados en esa revelación. So the revelation of the truth is already there, but what happens is that the Holy Spirit illuminates us to see the truth. El tema de hoy puede ser un poquito fuerte en el sentido, ¿verdad?, de que quizás usted ha vivido en algún momento, ¿verdad?, por una experiencia similar, o que usted ha escuchado de familiares o personas que lo han enfrentado. So today's theme might be a little strong because maybe you have experienced through difficult situations, or maybe you know of someone or a family member that has been through a difficult situation. Pero le tengo una buena noticia. Si usted está en Cristo, no sienta temor. But if I have good news, if you are in Christ, you don't have to fear. Porque el Señor se ha ocupado de vencer toda maldición, se ha ocupado de vencer toda enfermedad y se ha ocupado de vencer el pecado. So the Lord already has taken care of overcoming all sickness, sin, and all wickedness. Así que Iva, perdona por mis listas. No problem. Pero esto, ¿verdad?, es algo que tenemos que tomarlo con seriedad. Yo trato a veces de ser un poquito jocoso en el llevar la palabra. But we have to take this seriously. He says that he tries to sometimes, when he's speaking, to be a little bit more lighthearted. Es parte de mi nerviosismo, ¿verdad? Como me estoy desarrollando en este asunto de la predicación, a veces me pongo un poquito chistoso, pero esto es muy serio. And he says it's part of the way that he deals with his anxiety or nervousness as he speaks, but this topic is very serious. El tema de este mensaje se titula De la maldición generacional So the theme of this topic today is from the generational curses a la bendición providencial. to the providential blessing. ¿Por qué lo llamé de esta manera y un título tan largo? Usualmente no hago títulos tan largos. And he says, why did I write this title so lengthy? Porque a veces yo veo anuncios en el internet del tema y solamente dice maldiciones generacionales y es como que algo para darte sensación de que, ¿verdad? Y aprieta el tema, lee el tema. No, yo no estoy tratando de ser sensacionalista. So I'm not trying to be sensational here. Sometimes I see on the internet that it might say a quick statement like generational curses, and that's to get your attention, but that's not what his
reasoning is here, or his purpose. Así que si decimos de la maldición generacional a la bendición providencial, estamos hablando de que en un momento de nuestras vidas, como no cristianos, estábamos en un estado de riesgo, pero ahora estamos en un estado de bendición en Cristo. So if we say this, from the generational curse to providential blessing, that means that at one point in our lives, we were at risk, we were at danger, but now we are at a safe and a place of blessing. Pero ¿por qué es bueno hablar de esto? Porque todavía en muchas tradiciones de nuestras iglesias, todavía muchas denominaciones de nuestras iglesias piensan que el cristiano que está en Cristo, que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, But why do we speak of this if many denominations in the church believes that a Christian están expuestos a maldiciones that is exposed to wickedness o que están expuestos a maleficios, or exposed to curses? pero la palabra del Señor nos quiere decir esta mañana. But the Word of God wants to say something to us this morning. Si nuestra pelea no es contra carne ni sangre, Yes, our battle, our warring is not against flesh and blood, sino contra principados y potestades. Hay una batalla entre el bien y el mal constantemente en lo que es el mundo. but against principalities, and there's a battle. What was that? Oh, in the world, in the world. ¿Y qué pasa? No podemos negar eso. Hay gente que son, ¿verdad? Piensan que son tan espiritualmente altos o que tienen ya tanto conocimiento de la palabra que dicen, no, eso de los demonios a veces puede ser una condición física, una condición mental de una persona. No, no, no. We cannot deny this because sometimes people think that they are more spiritual, have reached a level of spiritual maturity, and they say, no, that thing about demons is probably just because, they're not feeling well or such. Emotion, sickness. Or emotional or just sickness. Así que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra qué la palabra nos ha dicho acerca de ello. Y quiero presentarle 3 ideas que las vamos a correr muy rapidito en este mensaje. So we need to look at the word to discover the truth, and we're going to see 3 ideas to help us along this process. Bien, tenemos 3 ideas. Y la primera es maldición. The first one is curse. La segunda es omisión. The second one is omission. Y la tercera es solución. And the third one is solution. ¿Por qué hice ese orden? Tiene una lógica. So why this order? There is a logic behind this. Porque mientras iba buscando acerca de lo que era la maldición, So as he was preparing and looking through what the cursing is, la palabra misma iba presentando por qué la maldición. the word itself was presenting why there is curse. Así que fue muy bueno para mí porque buscando cómo ayudar a mis hermanos en entender esto, He says it was very good for him because in looking how can he share this with his brethren, yo también aprendí de que no es solamente hablar de la maldición. he also learned not only to speak of curses, Tenemos que también hablar de nuestra responsabilidad en la omisión we have to also learn about our responsibility of omission y lo que Cristo hizo para solucionar eso. and what Christ did to bring a solution to this. Así que yo tengo una imagen, ¿verdad? Que hice un pequeño estudio acerca de lo que son las tradiciones, por lo menos en Hispanoamérica. So he did a short study on what the traditions are in, you said Pan American? Hispanoamérica, en América Latina. Latin America. Así que no tuve temor de ponerlas ahí, hermano, porque estamos en la casa del Señor. And Esto no tiene poder en este lugar. And he wasn't fearful to put this image up because we are in the house of God and there's no power in these images. Hay personas que tienen un criterio y dicen, no, eso no lo presentes en la iglesia. No, esto no tiene poder aquí. There might be some people that say, no, we can't put this up here in the church, but Recuerde. there's no power in these images. Recuerde, no me avergüenzo del evangelio porque ¿qué es? Es poder de Dios. Remember, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is power of God. Y aquí hay una lista de nombres y todos son, ¿verdad? Yo como caribeño, yo soy de Puerto Rico y estuve muy expuesto a esto por el asunto de la música. Yo iba a seminarios de música
y músicos, ¿verdad?, que usted lo puede escuchar por ahí que son prominentes. So he says he's from the Caribbean, from Puerto Rico, and he's going to share a list of his background is music, so he was exposed to this. So, usted llegaba a esta masterclass, es una clase maestra, y estaba este gran percusionista, y el percusionista llegaba vestido o de negro completo o de blanco completo. So he would arrive to a master class, and there was a percussionist ready to speak, and he might be dressed all black or dressed all white. Y como ellos saben que la mayoría de los músicos en Puerto Rico pertenecen a iglesias, And since they know that the majority of the musicians in Puerto Rico belong to a church, Puerto Rico tiene una iglesia por cada 7 kilómetros. Puerto Rico has a church for every 7 kilometers. Así que es uno de los lugares más densos en iglesias en el mundo. So it's one of the most dense places in the world to have churches. El conferencista de percusión se sentía en minoría, por eso dijo, yo soy Yoruba, yo practico religiones oscuras. So therefore, the percussionist that was speaking, he felt like he was in the minority, and he stated, I am of Yoruba, and I practice these dark religion. Así que si usted oye, ¿verdad?, conceptos que vienen de la santería, no se espante, ¿verdad? Estamos en una clase. So this person said, if you have some ideas that comes from Santeria, don't worry about it. We're just in a class. Pero una cosa es cuando él te dice esto es una clase, ¿verdad?, que es un asunto de aprendizaje. A otra cosa cuando comienzan manifestaciones producto de que de patrones rítmicos. So one thing is that he says, don't worry, this is just a class. But another thing is that then manifestations arise through the rhythmic patterns that he's teaching. Cuando estás viendo a veces bailes folclóricos, que son bailes, ¿verdad?, mayormente de personas de la costa, yo soy costeño. So even when you see folkloric dances, yo estuve expuesto a muchos bailes que tuve que ser técnico por mi trabajo. Y cuando veía manifestaciones, so he was exposed to this while he was in Puerto Rico, and even though he was on the technical side, he did see manifestations of the dark world. Nosotros en Sudamérica aún conservamos nuestro folclore y nuestra cultura, que no es malo. And in South America, we conserve our culture and our folkloric culture, but that's not bad. Pero cuando la cultura llega a un punto de encuentro con la cultura cristiana, But when that culture is confronted with the Christian culture, no estoy hablando de mi cristianismo ni estoy hablando de una batalla entre uno y el otro. Estoy diciendo que a veces la cultura nos hace llegar a un lugar. I'm not talking about my Christianity, but I'm saying that sometimes the culture allows us to arrive at a certain place. Y en ese lugar podemos enfrentar, ¿verdad?, esa batalla entre mi cultura cristiana, yo como salvo ya, y la de otra persona que todavía no es salva. And sometimes that place is that we arrive is us as Christians, that we know the Lord, but then that other person might not be a Christian. Pues si como ven en esa imagen, ahí ustedes pueden ver a la Santa Muerte, pueden ver a Oshun, pueden ver a los incas, a los mayas, a los aztecas, pueden ver a Changó, a Jesús Malverde, que es la nueva novela de Telemundo. ¿Saben la nueva novela de Telemundo? Jesús Malverde. Those are the different images that he's referring to. Pueden ver chamanes, pueden ver a José Gregorio Hernández, que es fue el santo que Chávez le rezaba cuando tenía cáncer. So even Chavez, the former president of Venezuela, he would pray to one of these images when he had cancer. O sea que él le estaba orando a un ídolo, no estaba orando al Señor. So he was praying to idols, and he was not praying to God. De hecho, él adquirió un cáncer un tiempo y un día él se paró y Israel había hecho una movida contra Palestina. And at one point, Israel had made an attack against Palestine, Y él maldijo al pueblo de Israel y dijo, desde mis entrañas. and he cursed Israel. Y lo maldijo y dijo, desde mis entrañas. And he cursed him, and he said, from my intestines. Ah, Okay, from the bottom of my heart. pero cuando anunció luego que tenía un cáncer, dijo, ahí tengo un cáncer y me lo encontraron por las entrañas.
Oh, that later he said, oh, they found cancer again. And he said, oh, yeah, I have cancer from the bottom of my heart. Entonces, So therefore, le estaba pidiendo a un ídolo que lo sanara. he was asking an idol to heal him. Ya él no está entre nosotros. He's no longer in our midst. Así que nosotros como cristianos ya no tenemos que pedirle a esa gente. So we as Christians, we no longer have to go to idols. De hecho, hay una blasfemia en Venezuela que a estos le dicen como si fueran la Trinidad. A Felipe, a María y a Hualcapuro. So even in Venezuela, there is a blasphemy against the Trinity because these bottom three figures, they call them the Trinity. Le That's a dicen, blaspheme. le dicen las tres potencias. And they call them the three powers. Sí, está Chiquinquirá y eso es por ahí para abajo. Ya sabemos por qué ese país está pasando lo que está pasando. And that's why we know that that country, why they're going through those situations they're going through. Y aunque allí hay un pueblo fiel y remanente, porque hemos tenido pastores venezolanos aquí, And even though in Venezuela there is a remnant, es claro que un grupo muy grande de ese país it's very clear that a large group from that country está adorando ídolos. is worshiping idols. De hecho, en mi búsqueda fue lo más que encontré, ídolos de ese país. Y si hay alguien de ese país, me disculpan, no estoy hablando nada en contra, lo que quiero es dar el ejemplo. And even in my research, in his research, he says that was the most that he found of idol worship in Venezuela. And if there's someone here from Venezuela, please do not be offended. It was just a fact that that he found this research. Que pasó de ser el país más rico de nuestro mundo, del nuevo mundo, ¿verdad? It went from being the richest country of this world, Porque Estados Unidos tiene economía, pero el petróleo quien lo tenía era Venezuela. because United States has the economy, but it got the petroleum from Venezuela. O sea que el país más rico era Venezuela y hoy es el más pobre. Right. Many years ago, Venezuela was the richest country, but now it's the most poor. Así que vemos claramente que eso sí es una maldición. So very clearly we see that is a curse. Así que vamos a ver una base para esto. Busque en Deuteronomio 5. And let's see the base from where we can see this in Deuteronomy 5 Y versículo 9. and verse 9. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que hay un mensaje claro So here's a clear message. que vemos ahí. Y este mensaje sí afecta a lo que es los individuos cuando los individuos no buscan adorar a Dios. The message is here stated in verse 9, and it goes to the individuals that do not seek to worship God. Pero el Señor está dando una advertencia. Los hijos y hasta sus generaciones pueden ser afectadas. But God is giving a warning. The children to the third and fourth generation can be affected. Y esto es lo que se ha malinterpretado en algunas iglesias. And this is what has been misinterpreted in many churches. Y muchas personas a veces cuando están pasando por una situación dicen, caramba, estaré yo en una maldición. And sometimes people might say, you know, when they're going through a bad situation, am I cursed? Y no es lo que la palabra nos está diciendo. La palabra nos dice que si usted adora ídolos, que si usted no sirve al Señor, usted no ha aceptado al Señor como su Salvador. So that's not what the Word of God is saying. The Word of God is saying if you serve idols, if you bow down to idols, usted sí está en riesgo. then you are at risk. You're in Así que danger. usted piense que usted está, ¿verdad?, delante del Señor protegido de la maldición. So know that you are before the Lord protected from cursing. Así que piense y valore que Jesucristo un día fue a la cruz del Calvario y toda maldición fue hecha en él.
So consider that one day Jesus went to Calvary and all the curses were upon him. El momento en que todo aquel pecado y toda aquella maldición del mundo cayó en él fue el momento más fuerte que persona alguna haya sufrido. And at that moment when all the sin and curses came upon Jesus Christ, that was the most excruciating pain that has ever come upon a person. Recuerde que Jesús era 100% divino, pero también era 100% hombre, era de carne. Remember that Jesus was 100% God and 100% man, so he was of the flesh. Y no solo su propio peso estaba ahí colgando de la cruz, sino que el peso del pecado del mundo estaba colgando también de esa cruz. And not only his weight was being hanging on the cross, but also the weight of the sin of the world. Así que si usted ahora, ¿verdad? Está pensando, esto me está pasando porque mi mamá era esto, porque mi papá era esto, porque mis abuelos hacían esto. Mire, no, si usted aceptó a Jesús como su Salvador, So if you're thinking, the difficult situations I'm going through is probably because my grandparents were this, or my mother or my father were this. No, he's saying if you are a Christian and know Jesus Christ as your Savior. yo no estoy diciendo ahora que si usted es cristiano, usted tiene, ¿verdad? Usted está perfecto delante del Señor. He's not saying that just because you're a Christian, you're perfect before the Lord. Que usted no comete pecado, porque usted dice que no comete pecado, está siendo mentiroso a Dios. And that you don't commit sin. If you say that you don't commit sin, then you're being a liar. Sí, cometemos pecados a diario, pero hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Yes, we do commit sins on a daily basis, but we have been washed by the blood of Jesus. Y ahora tenemos un abogado frente al Padre en Cristo Jesús. And now we have a lawyer that is before God, and a lawyer in Jesus Christ. Por otro lado, hay personas que cuando están sufriendo alguna maldición o están sufriendo alguna situación de desgracia, And on the other hand, when there's other people, when they are going through difficult situation and trials, adjudican esa maldición también a sus ancestros. ¿Y qué pasa? Pues no piden perdón al Señor. and they ascribe those situations to their ancestors, and they don't really ask for forgiveness or repent. Porque justifican que ellos están cometiendo pecado porque otro provocó eso en ellos. Because they're saying that they're committing those sins because others have brought that upon them. Y no puede ser así. Cada persona tiene responsabilidad de qué? And it cannot be like that. Every person, every individual has a responsibility of their sin. Usted no puede decir que porque mi papá tuvo 20 y pico de hijos, pues yo ahora voy a tener 30. So you cannot say, well, my father had 20-something kids, now I'm going to have 30 kids. Y esto es una verdad, mi papá tuvo 20 y pico de hijos. And this is true. His father did have 20-something Y children. yo no tengo ninguno todavía. And he doesn't have any yet. Así que la palabra del Señor se hizo viva porque mi mamá, So the word of God became real because his mother, aunque mi papá no era creyente, mi mamá sí lo era. although his father was not a believer, his mother is a believer. Y ella leyó que la palabra decía, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo. And she read the word where it says, instruct the child or train the child when he is young, and when he is old, No se apartará de ella. he will not depart from it. Y yo no ando por ahí de pueblo en pueblo And he dejando is- prole. And he's not going, town hopping around and creating children. Así que esa maldición se fue. Aunque tener hijos es una bendición, pero tener hijos sin, ¿verdad? Sin So- matrimonio no es So correcto. that curse was broken because it's a blessing to have children, but not the way that his father did. Así que yo creo que mi papá al final conoció al Señor y Dios quiera nos lo encontremos allá. Pero mientras tanto, en los momentos anteriores, So he thinks that at the end of his time here on earth, his dad did recognize Jesus Christ as his Savior, but before that, it wasn't a behavior to follow. y esa, ¿verdad? Maldición o cosa que tenía él de promiscuidad y de desenfreno, And that curse that his father had of promiscuity, cuando aceptó a Jesús, se fue.
When he accepted Christ, that all went away. Así que no podemos estar confundidos y creer, ¿verdad? En unas cosas cuando la palabra nos habla de esto. Y yo quiero pasar del término de maldición So we cannot believe some things, and because we have the Word of God that tells us what to believe. a que si usted está en Cristo, usted no ha heredado maldiciones. So now he wants to affirm that if you are in Christ, you have not inherited the curses. Así que usted no ha heredado maldiciones si usted está en Cristo. Usted pudo haber tenido patrones que aprendió, patrones aprendidos. You may have behaviors, a pattern of behaviors that you have learned. Usted lo han le dicho en un momento, no, usted tiene que ser liberado y allá lo invitan a un retiro de que se inventó este hombre César Castellano de los G12 y usted tiene que estar una semana ya encerrado. Maybe someone tells you you have to be delivered from all of this and you need to go to a retreat and be like 1 week closed in this retreat to be delivered. O que lo lleven allá al cura del pueblo para que le eche el agua bendita y le haga un exorcismo. Or in some places to take you to the town priest so that they can sprinkle the holy water on you so you could be delivered. O lo que también se comenta mucho a veces en nuestras iglesias, que hay una guerra, porque Pablo lo dijo, pero no es una guerra que nosotros seamos los capitanes. And sometimes some churches say, now there is a battle because Paul said it. Y hay iglesias que le dan mucho énfasis a la guerra espiritual. Entonces nos ponen a nosotros como que estamos comandando esa guerra espiritual. Okay, in some churches they take that word and say, oh, you are the ones that are commanding that spiritual battle. Cuando no es así, nuestro comandante en jefe es Cristo Jesús. When it's not like that, it's our commander in chief is Jesus Christ. Él pelea la batalla por ti. He fights the battle for you. Tú tienes que orarle al Señor. You have to pray to the Tienes que Lord. darle devoción al Señor. You have to give devotion to the Lord. Tiempo al Señor. Time to the Lord. Y cuando usted hace eso, Él pelea la batalla And por when ti. you do that, he fights the battle for you. Así que no te pongas, ¿verdad? Tú a tratar tú de hacer las cosas con tu pensamiento humano, con tu raciocinio humano. So don't try to do your own things with your own thinking. Porque el capitán ya venció la guerra espiritual. Because the captain has already overcome the spiritual battle. Así que usted también puede tener lo que le llaman residuos de los pecados. Los puritanos y que, ¿verdad? Que eran los fundadores de la cristiandad en este país, decía que siempre quedan residuos de pecado en nosotros. Y eso, You might also have what the Puritans or the founding fathers of our nation said, that you have residual sins. y eso usted lo puede, mire, como dice ahí, porque si dice tercera y cuarta generación, hasta de tatarabuela, usted puede tener un pecado residual. Pero una maldición, si usted está en Cristo, no. So even if it says that here in the Word of God, third and fourth generation, you might have a residual sin, but a curse, no, you are of Christ. Y hay gente que dice, no, esa enfermedad, y lo juzgan a usted, y usted se puede sentir juzgado. Mire, yo tengo una enfermedad, se llama alopecia. And they might say, well, you have a sickness, and people will judge you, and he says he has a sickness. I can't say it in English. Look, he's bald. Alopecia, I think it's the same. Yeah. Así que, mire, eso es congénito. Esto yo lo heredé, pero entonces se me cayó el pelo porque estoy en pecado. So he inherited his baldness, but is he in sin because his hair fell off? Y a mí no me gusta, me quema el sol. And he doesn't like it. The sun burns him. Yo quiero mi pelo para atrás. He wants his hair back. Así que yo no puedo estar diciendo de que yo heredé una enfermedad, que heredé una costumbre, que heredé algo, porque mis padres me lo pasaron. No. So he cannot say that he inherited this wickedness or cursing because his father. Recuerde, si usted tiene una condición que heredó congénitamente, el Señor siempre se va a manifestar. Y esa condición que usted tiene, el Señor tiene un propósito en esa condición. So if you inherited any any condition, God will use that. He will use that in your life Así que for his glory. Él, nuestras debilidades, Él se perfecciona en ellas. So in our weaknesses, God is perfected. Así que no se preocupe, usted, ¿verdad? A pesar de que estuvo expuesto a su familiar, usted, aunque pudo haber copiado de esos padres, no es su culpa.
So don't worry, even if you've had these behaviors that maybe you have copied, but it's not your fault. Vamos a leer Ezequiel 18 del 1 al 32. ¿Y por qué lo vamos a leer? Let's go to Ezekiel 18, 18, 1 perdón, through sí. 32. ¿Y por qué lo vamos a leer? Mire, porque yo entiendo que la palabra es algo que debemos dedicarle tiempo. Otras veces le he dicho que vamos a una fiesta y estamos 4 horas, vamos al cine y estamos 2 horas viendo una película. Vemos. So why are we going to read this? Because like sometimes we can go to a party and be there for 4 hours or watch a movie and for 2 hours. O sea, que siempre hay mucho tiempo para todo lo demás, pero cuando el Señor nos está hablando decimos, no, yo te quiero escuchar nada más 10 versículos. So there's always time, a lot of time for other things, but when it comes to reading the Word of God, we might say, I just want to read 10 verses. El Señor vio que estaba pasando algo en el pueblo de Israel y les hizo una corrección. So something was happening in the people of God, the Israelites, but God corrected them. Y dice lo que hizo allí en aquel momento con el pueblo de Israel. Dice, entonces vino a mí la palabra del Señor. Starting in verse 1. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías. ¿Usted de quién es? ¿Usted es de Cristo? Usted es el pueblo de Israel en ese momento. Todas las almas son ¿qué? Mías. All souls are mine, verse 4. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos, ni a los ídolos de la casa de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ese hombre no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda. No comete robo, sino que su pan, que da pan al hambriento y cubre con ropa el desnudo. No presta dinero al interés. Y ahí te dice una lista de todas las cosas. También anda en mis estatutos, en mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese hombre es justo y él ciertamente vivirá, porque dice que es justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Verse 9. Declara el Señor Dios, pero si tiene un hijo violento que derrama sangre, que hace cualquiera de estas cosas a un hermano, aunque el padre mismo no hizo ninguna de estas cosas, también come en los santuarios de los montes y deshonra a la mujer de su prójimo. Además oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación. También presta interés y exige con usura. ¿Vivirá? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones y ciertamente morirá. Su sangre será sobre él. Pero si tiene un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido y viendo no hace lo mismo, pues no come en los santuarios de los montes, ni levanta ojos a ídolos de la casa de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no retiene la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa. Además retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos. Ese hijo no morirá por la iniquidad de su padre, sino que vivirá. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, morirá por su iniquidad. Y ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido ciertamente, vivirá. El alma que peque, esa morirá. Hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá.
Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido. Por ellos morirá. Y ustedes dicen, 25. no es recto el camino delante del Señor. Oigan ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son los caminos de ustedes los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello por la iniquidad que ha cometido. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido, practica el derecho y la justicia, salvará su vida, porque consideró y apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto, no son rectos mis caminos, oh casa de Israel. ¿No son caminos de ustedes los que son rectos? Por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel. Declara el Señor Dios, arrepiéntanse y aparten de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse en un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque han de morir. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? 32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. ¿Cuál es la solución a la maldición? What is the solution to the cursing? Arrepentimiento. Repentance. Es lo que ya no se predica mucho en las iglesias, This is what in many churches is not preached. porque hay muchos happy preachers, ¿verdad? They want to be seeker friendly. Y todo el tiempo están presentándote la parte que es simpática en la palabra. And it's always looking at the good parts of the word. Pero hay partes en la palabra que son fuertes, que cuando la escuchamos los huesos, ¿verdad?, se nos retuercen. But there's some parts in the scripture that when we hear it, it makes an impact in us. Y nosotros tenemos que llevar ambas partes, tanto la parte fuerte, ¿verdad?, como la parte de bendición, tanto la parte que no nos agrada tanto como la que nos agrada. And we have to bring both parts, the part that brings a blessing and the one that we don't really like to hear. We need to hear both. Así que viendo que la maldición no es un asunto que nosotros la tenemos, ¿verdad?, por las causas que ya hablé. So realizing that the curses we don't have for the reasons he already spoke. Usted la tiene porque usted no ha conocido a Cristo o usted no ha aceptado a Cristo. You have it because you haven't accepted Christ as your Savior. You don't know Him as your Lord and Savior. Así que si a alguien en este lugar o a alguien que nos está viendo en la transmisión, So if somebody in this place or someone that is watching us through our social media nunca ha declarado frente a los hombres que Jesucristo es su Salvador, if you haven't declared in front of men that Jesus is your Savior, usted está en riesgo de maldición. then you are in risk of curses. Es un requisito necesario que usted, para disfrutar de las bendiciones del Señor, usted haya aceptado a Jesús como su Salvador. It's a requirement to be able to enjoy the blessings of God, for you to know Jesus Christ as your Savior. Si alguien que está aquí o alguien que está allá en los medios nunca se ha parado delante de algún grupo, delante de los hombres, ¿verdad? Dice que como confesare delante de los hombres. So if there's someone here or someone that is listening to us that has never stood before a group of people, even as the Word of God says that you will confess with your mouth. Si me confiesas delante de los hombres, yo te confieso delante del Padre. If you confess me before men, I will confess you Pero si te before avergüenzas the Father. pero si te avergüenzas de él delante de los hombres, también él se va a avergonzar de ti delante del Padre. But if you're ashamed of him in front of men, then he will be ashamed of you before God. Por tanto, no puede haber omisión y decir, ay, yo no me atrevo,
mi vida es perfecta, todo en mi vida está bien, y yo no tener que arrepentirme de nada ni aceptar a Jesús para nada. Ya yo amo a Jesús. So therefore, there cannot be omission. We cannot say, my life is perfect. I don't have any sin. I don't need to repent. I just love God. Y pues así hay mucha gente que viven constantemente diciendo que viven una vida cristiana, pero tan siquiera han aceptado a Jesús como su Salvador. And there's a lot of people out there that say that they are living a Christian life, but they haven't even accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Y eso es un requisito y esa omisión no puede ser aceptada. And that is a requirement, and that omission cannot be accepted. ¿Y qué es omisión? And what is omission? Vamos a pasar más adelante. Miren lo que dice la palabra. La palabra, yo no fui a la Reina Valera a buscar, no fui a la RAE, a la Real Academia Española, a buscar la definición. Fui a la Reina Valera. Okay. Y la Reina Valera dice, Let's see what it says in the Word of God. dice Santiago 4:17. James 4:17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. O sea, hay pecados que son de omisión. So there are sins that are of omission. Y muchas personas que piensan que a veces están pasando por situaciones And many people that believe they're going through difficult times o que and están trials, pasando por maldiciones, or they're going through a curse, en realidad lo que están es omitiendo pasos que la palabra nos da. and in reality they are omitting steps that the Word of God gives to us. Y partiendo de la definición de Santiago 4:17, que aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. And based on the definition found in James 4:17, Pues nosotros debemos entender que hay que cumplir con requisitos que el Señor nos da en la palabra. so therefore we must understand that there are certain requirements that God shows us in His Word. Mira esta omisión, esta yo creo que es principal, la omisión de no evangelizar. So this is a main omission, the omission of not evangelizing. Si hay un mandato de evangelizar, ¿por qué nosotros no lo hacemos? If there is a command to go and evangelize, how come we don't do it? Si hay un mandato de que usted proclame al Señor, de que invite gente a la iglesia, ¿por qué no lo hacemos? If there is a command to proclaim God and invite people to church, how come we don't do it? Así que usted está cometiendo un pecado de omisión. So therefore you are committing a sin of omission. Usted no está cumpliendo con la gran comisión que dice la palabra. You are not complying with the great commission that is stated in the Word of God. Y usted pensará, sí, yo le hablo a mis compañeros de trabajo del Señor. And you might think, yeah, I speak to my co-workers Yo, about God. yo le doy mi testimonio. Que no? Yo le doy mi Oh, I testimonio. give my testimony to them. Si es por eso. So if it's because of that, Entonces, estoy cometiendo pecados que son de omisión, que son practicados por mí a diario. so I am committing sins of omission that I practice every day. Usted sabe que el orgullo es una omisión. Si yo soy tan orgulloso de que no quiero ir a alguien a pedirle perdón, estoy cometiendo un pecado de omisión porque soy tan orgulloso que estoy diciendo, no, yo fui el que fui agredido, no voy a ir a pedir perdón, o él fue el que me agredió, ¿por qué yo tengo que ir donde él si él fue el que me agredió? So do you know that pride is also a sin of omission? Because we might have pride and we might say, I don't want to go and speak to that person. That person hurt me. So I don't want to go and put myself out there. And that's pride, and that's a sin of omission. Y aunque el orgullo no es una maldición, sí pudo haberlo aprendido de sus padres. Even though pride is not a curse, but you may have learned through it by watching your parents. Así que yo puedo estar ahí sentado un día enfermo y soy tan orgulloso de no pasar al frente cuando la palabra me dice que el que está enfermo pasa al frente. So one day I may be sick, I might be sitting there sick, and I might have so much pride of not coming forward when the Word of God tells us, he who is sick, come forward to ask for prayer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? It says, is there anyone sick in your midst? Llame a los ancianos de la iglesia. Then call the elders of Ellos the van a orar y church, la oración de fe, ¿qué va a hacer?
And they will pray for you, va a sanar al enfermo. and they will heal the sick. Pues mire, hermano, a veces, y ahora hablo por Pepe, por Fernando, por el pastor. And now I speak on behalf of Pepe. Voy a hacer una Fernando, and the defensa de los que se pastor. paran a predicar los domingos aquí. He's saying a defense for those that speak every Sunday. Hacen un before llamado you. y no pasa nadie. So many times a calling is made and nobody comes up. Entonces toditos estamos So bien. that means that we're all good. We're all perfect. ¿Me están entendiendo? Do you understand what he's saying? Entonces lo bueno delante del Señor era caminar al altar y decirle, Señor, yo no puedo con esto. So the good thing is to walk up here to the front and say, Lord, I cannot deal with this. Pero estoy cometiendo el pecado de omisión descrito en Santiago 4:17 de no ir al altar. But I am committing the sin of omission as it states in James 4:17 because I'm not coming up to the altar. Porque to usted the puede front. pedir otras cosas, como dice la palabra. Yo puedo pedir en lo privado y el Señor me va a recompensar en lo público. Well, I can also, like it says in the word, ask in private and then the Lord will bless in public. Pero dice que si usted está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. But it says, if you are sick, call the elders of the church. Eso es una orden. That's an order, a Si usted no la command. quiere, está cometiendo pecado de And if you omisión. don't want it, then you are committing a sin of omission. Así que yo no sé la crisis por la que tú estés pasando, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea matrimonial, ya sea familiar, la que sea. So he says he doesn't know what type of crisis you're going through. It could be financial or marriage or sickness. El día que Fernando, Pepe, el pastor o yo hagan un llamado para algo, tenga la confianza. Crea en el Dios vivo de que si usted viene aquí al frente, el Señor va a contestar su petición. But the day that either one of the leaders makes a call to come up to the front, be confident that when you come to the front, the Lord will answer you and He will take care of you. En una ocasión yo estaba en mi iglesia en mi país y una mujer pasó con un Parkinson, de esta enfermedad que se In tiembla. one occasion when he was in his country, a lady with Parkinson's came to the front. Se han gastado billones de dólares en buscar la cura, no hay cura para el Parkinson. And she had looked for the cure for Parkinson's and spent like billions of dollars, but there's no cure for Y Parkinson's. aquella mujer pasó al altar y se arrodilló allí. And that lady came up and she kneeled on the altar. Y un anciano vino y oró. And an elder came and prayed for her. Y cuando se levantó derechita. And when she got up, she just walked in a straight Lleva manner. 20 y pico de años que camina derechita. And it's been 25 years that she's been able to walk with no problem Que at no all. le tiembla nada. And nothing moves. Cuando hay un documento que dice Parkinson. And even when there's a document that says Parkinson's, Pídale perdón al Señor. Porque Ask- usted ha puesto el poder del Señor en poco. ask God for forgiveness because He has placed in poco. We have underestimated the power of God. Yo le tengo que pedir el perdón al Señor. I have to ask for forgiveness of Usted God. tiene que hacerlo. And you also have to do it. Mire que Santiago le está diciendo que no haga lo malo en vez de hacer lo bueno. Haga lo bueno en vez de hacer lo malo. And see what James is saying, to do the right thing and not the bad. Mire esto. Look at this. Le voy a decir por qué eso le pasa a usted. He's going to tell us why this happens to us. Mire Romanos 17, 14, 23. Romans 7:14 through 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo 17. el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No diga usted que usted es bueno, porque ¿qué dijo Pablo? No, que no había nada bueno. So don't say that you are good. Paul says in 18, nothing good dwells in me. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso 19. practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy
yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, 21. hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, también la palabra, como decía el pensamiento inicial, ¿verdad? Nosotros queremos saber algo que nos está ocurriendo en la vida. La palabra nos está diciendo por qué eso pasa. La condición de pecado que hay. So we want to know, why is this why are we going through these trials? Why is this happening in my life? But the word of God tells us, La palabra del Señor nos está diciendo que nosotros siempre vamos a estar en esa lucha interna. the word of God is telling us that we will always have that internal battle. No quiero juzgarlo por el pecado de omisión. I don't want to judge you for the sin of omission. Lo que juzga es la palabra. The word of God is what judges. Lo que pasa es que cuando uno lee la palabra, entonces parece que uno está juzgando a aquel, pero es la palabra. What happens is when one reads the word, it sounds like that person is judging, but really it's the word of God that's making that judgment. La palabra está aquí para juzgarnos. The word of God is here to judge us. Así que Pablo nos explica por qué está pasando eso y no está justificando eso, sino que está diciendo que pongamos en el Señor. So Paul is saying why this is happening this is not to justify it, but it's for us to put in the Lord Confianza en que Él va a trabajar y nos va a ayudar con nuestros pecados. to put our trust and confidence in Christ, knowing that He will help us with our sins. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. And the Word of God says, without holiness, no one will see God. Pero no fue que el día que yo acepté a Jesús inmediatamente soy santo. Ahí comienza un proceso progresivo. It doesn't mean that once I know Christ as my Savior, that's it, I'm holy. There is a progression for sanctification. De hecho, cuando usted busca en el original de eso, lo que habla es eso. La santidad eso es un proceso progresivo. So even when you look at the original word, that means that it's a progressional process. Así que, disculpa, esa está Okay. Así que nosotros no podemos decir, desde el día 1 que yo me convertí, yo soy ya santo por completo. So we cannot say, from day 1 that I became a believer, I'm already holy. Hablaba un día con el pastor y hablábamos de eso mismo, cómo hablábamos antes cuando éramos nuevos convertidos y los errores que cometíamos cuando éramos nuevos convertidos. And one day he was having a conversation with the pastor and realizing how they spoke and made many errors when they first came to know Christ. Pero el proceso progresivo de santidad But the progressional procedure of sanctification nos va formando, begins to form us. nos va dando cada día más nos está dando cada día más conocimiento de la palabra, And every day gives us more knowledge of the word, más fruto del Espíritu more fruit of the Spirit, y más sabiduría and more wisdom para nosotros trabajar con nuestras vidas. to be able to work with our lives. Así que hay una solución ya. So there is a solution. Y la solución está en el mismo Deuteronomio 5 que leí al principio. And the solution is in the same place that he read in the beginning, Deuteronomy 5. Pero ahora yo le voy a añadir el 10. Lo que pasa es, But now he will add verse 10. Lo que pasa es que los que leían esto para las iglesias que te dicen que tú estás en maldición todavía, leen más que un versículo. What happens is for those churches that say that you are under a curse, they only read a certain portion of the scripture. Y la palabra no es para leerla por un solo versículo. And the word of God is not just to read one portion. Si alguien le manda a leer uno, siempre lee los de arriba y siempre lee los de abajo. If someone tells you to read a verse, always read the verse before and the verse after. Porque muchos de estos predicadores que usted ve hablando de estas maldiciones, de que usted tiene maldiciones, de que usted tiene que ir a un retiro y tiene que vomitar y que usted tiene que hacer... Because many preachers that talk about that you have a curse and you have to go to a retreat, you have to vomit out this curse. Y se les hace regresión, se les hace un tipo And de they hipnosis. do regression, they do hypnosis. Esa gente lo que hace es jugando con su psicología y ellos no están certificados para eso.
And what these people are doing is playing around with your psychology. Así, And they're not certified for that. así que tenga mucho cuidado y advierta a sus amigos acerca de esto, porque la solución está mismo aquí. So be careful and warn your friends of this, because the solution is right here in the Word of God. Yo le leí el 9, pero ahora le voy a ir el 9 y el 10. Now, we had read verse 9, but now we're going to read verse 9 and 10. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero Verse 10. que muestro misericordia ¿a cuántos? A millares, a los que me aman, a ti, a mí, y los que guardan mis mandamientos. But showing steadfast love to thousands of those who love me and you and keep my commandments. Aquí ya era un anuncio ¿verdad? Profético de que Dios iba a enviar a su Hijo Jesús. Here we see a prophetic announcement that God was going to send his son, Jesus Christ. De que si amamos a Cristo, de que si aceptamos a Cristo como Salvador, no hay maldición en nuestro. That if we love God, if we love Jesus and accept Jesus as our Lord and Savior, then we no longer are cursed. Dice Juan 9:3. And John 9:3 says, Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Jesús lo confirmó en aquel momento, porque este problema también pasaba en aquel tiempo. No, este está en maldición. No, este hizo alguien, lo hizo sus padres. No, Jesús le puso un stop. Jesus confirmed this because this happened in those days. People would say, oh, he sinned, he's like this way because his parents sinned, but Jesus put a stop to that. Ni este pecó ni sus padres, sino que la condición, él se manifiesta en nuestras debilidades. Él ha puesto debilidades en nosotros con un propósito. So it wasn't because that man sinned or the parents, it's that God works mysteriously and he is perfected in our weakness. Así que cerrando este tiempo, So wrapping up this time, piense en su debilidad. think about your weakness. Piense en lo que pasa en su vida en los momentos que usted no está en la iglesia. And think about what happens in those moments that you're not going to church. Porque aquí podemos ser cristianos 100%. Esto es un ambiente controlado. Because here at church, this is an environment, a controlled environment. You can be Christian all the time. Aquí nadie vino a donde mí ahora a decirme que pasó una situación en mi familia que tenemos que resolverla y yo me puse nervioso. Oh, ¿qué vamos a hacer? Like nobody came to me and said, hey, there was a problem in your family, and then he got nervous. Aquí no abrí el correo que está allí y busqué una carta y dice que debo $5,000 y los tengo atrasados. Here I didn't come and read a letter that says I'm past due with $500 and I don't know what to do. No, aquí vinimos, adoramos al Señor y ser cristiano aquí es relativamente fácil. No, we come here to worship the Lord, and to be a Christian here at church, it is easy. Pero en nuestro hogar, en nuestro trabajo, cuando Bueno, estamos con amigos, But at home, in our workplace, when we are hanging out with our friends, ¿cómo nosotros lidiamos con nuestra batalla interna entre el bien y el mal? how do we deal with that internal battle between the bad and the good, evil and good? Juan 15, de 2 al 3. John 15, verse 2 and 3. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quito, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Hay 3 partes aquí. Todo sarmiento que en mí no da fruto, él lo quita. O sea, There's 3 parts here. First, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. que hay un grupo que el Señor definitivamente se va a encargar de ellos. So there is a group that definitely God will take care of them. El pecado tiene una consecuencia y es la muerte. Sin has a consequence, and it is death. Pero hay otro grupo que yo creo que es usted. Aquel que aceptó a Jesús como su Salvador y cada día lo sigue. And there's another group that he thinks it's you that Ese- has received Jesus Christ as the Lord and Savior. Ese grupo Jesús viene, ¿qué hace? And this group, Jesus comes, and what does he do?
le corta las ramitas que ya están, que no funcionan, He prunes it. He takes away all those branches that are not functioning. lo poda. He prunes it. Aquel viejo ancianito se acerca un día al palo de guayabas o de guayabo que había en mi casa. There was an older gentleman that came to, at his home, there was a guayaba tree. Ese guayaba tree, ese palo de guayaba tenía mi edad, porque desde pequeño siempre lo vi. And that guava tree was his age because even as a child, he always saw that tree. Esto fue hace 10 años atrás, o sea, ese palo It was tenía just unos 10 years 35 años. ago. So this tree was 25 years old. Pero ya lo quedaban unas guayabitas así. But the guava that it produced was very small. Sí, y me dijo aquel hermano, se llamaba Adalí Fortes, el Señor lo tiene allá en el cielo. And this brother told him, Donde ves el tronco y donde ves esta Y, vas a cortarlo ahí completito y vas a dejar solamente el tronco y una Y. so he said, wherever you see the trunk and you see that Y formation, that's where you're going to cut it. And that's what you will leave, just the trunk and the Y formation. Lo vas a cortar y ese palo de guayaba va a dar las guayabas más grandes. And you're going to cut it, and that tree will produce the biggest guava. Y yo sabía que Adalí sabía de lo que estaba hablando. And he knew that that brother knew what he was talking about. Busqué un machete So with a machete y aquellos He troncos cut que it. tenían 4 pulgadas and those 4-inch trunks, los corté he cut them off. y dejé peladito. And he just left it bare. Y esperé en el Señor. And he waited in the Lord. Cuando aquel palo retolló, When that trunk began to flourish, se convirtió en el árbol de la comunidad. it became the community tree. El cartero me dijo, Julio, a mí me encanta la guayaba. Cuando te traiga las cartas, ¿puedo coger guayaba? Y yo, abre el portón. The mailman asked, hey, I love guavas. When the guavas begin to produce, can I have some? And he said, sure, you can. Unos pedían permiso, otros no. Some would ask for permission to get the guavas and others did not. Pero la bendición que aquel anciano estaba profetizando con que corta lo que él va a dar más, But that blessing that elder had prophesied, if you cut it, it will produce more fruits. no era para mí solo, era para toda mi It comunidad. was not just for him only, but for all the neighborhood. ¿Usted está entendiendo lo que el Señor está Do you diciendo? understand what God is saying? ¿Usted está entendiendo? Do you understand? Tengo que preguntarle por tercera vez, ¿usted está Let entendiendo me eso? ask for a third time. Are you Ya no me daba guayabas understanding? grandes a mí solo, It was not just producing big guavas for him. le daba a toda la comunidad. It was all the neighborhood. The whole community was enjoying that blessing. ¿Qué el Señor tiene que cortar de nosotros en esta mañana? What does the Lord have to cut away from us this morning? ¿Son nuestros pecados de omisión? Is it our sins of omission? ¿Es esa creencia de que porque mi papá era así, yo tengo que ser así? Is it that belief that because my father was this way, I have to be that Es que way? esto me está pasando porque hace 30 años me echaron un fufú. Is that this is happening because 30 years ago there was a curse put on me? Fufú es cuando en mi país dicen que te hacen un trabajo de Yes, a santería. fufu is like yeah, a La curse santería. of- Pero no es eso. Es que cada uno tenemos que ser responsables por nuestros propios pecados So- de omisión o de aceptación, de los que hacemos por hacer. So it's not that. It's that each one of us is responsible for our sins, whether if it's omission or of accepting those beliefs. Iglesia, ponte en pie. Church, please